Sé que muchos este año habéis actualizado vuestros dispositivos, ya sea el Apple Watch o el iPhone, y seguramente estáis buscando accesorios que sean pues útiles, pero también económicos para estos dispositivos. Así que yo misma, junto con el equipo de Shein, hemos hecho este trabajo y hoy os voy a enseñar algunos productitos que me han querido enviar, que obviamente he seleccionado yo para los dispositivos que he actualizado, los AirPods, el Apple Watch y el iPhone. Aunque también reconozco que hay un par de cositas que os van a servir para otros dispositivos que tengáis por casa. Así que empezamos. Ya sabéis que me compré los AirPods de cuarta generación y a mí, pues, ¿qué queréis que os diga? Me gusta ponerle alguna fundita totalmente decorativa. Obviamente también busco muchas veces el tema de la protección, pero en este caso es pura estética y he elegido este diseño que no me puede parecer más ideal. Viene con una anillita que se la voy a poner ya porque esto me parece súper cómodo. Bueno, si puedo, claro. Me parece monísimo, pero le encuentro una pega y es que, bueno, ya sabéis que los AirPods tienen una luz LED que te indica el nivel de batería y en este caso lo tapan. Pero si buscabais un diseño así de chulo y bastante modernillo, me parece que está muy bien. Vamos con varias correas para mi Apple Watch, que por cierto no lo tengo ahora puesto porque le he quitado las correas que llevaba para poder probarle estas nuevas. Pero a todo esto yo te quería contar que hace, pues no sé, una semana os hice un haul de correas por mi otra red social en Instagram, que es este de aquí por si me quieres seguir, donde te enseñé correas que había pedido en otra web muy similar a Shein, que todos ya sabéis cuál es, pero reconozco que ese pedido lo hice antes de saber que Shein me iba a enviar productitos. Por lo tanto, no es que quiera tener 10 millones de correas, simplemente que se me juntaron los dos pedidos a la vez, así que veréis que son correas muy similares a las que os enseñé en el reel de Instagram. Si lo recuerdas, la correa que he estado utilizando estas últimas semanas ha sido esta de aquí, que me encanta y también la he pedido en Shein. Es exactamente la misma, así que ya te avanzo que este tipo de correas a mí me encantan y además me parecen hiper cómodas para entrenar, como también para llevarlas en el día a día. Es reversible, por lo tanto tenemos el color rosita claro que combina perfectamente con el Apple Watch en rosa, que es el que tengo yo, y luego tenemos este color de aquí que es rosa un poquito más apagado, un poquito más tipo salmón, podríamos decir, que sinceramente me gusta también un montón para dar ese contraste. Por supuesto tienes el imán en ambas partes y por lo tanto si quieres hacerte una combinación de un color y otro en el otro lado, pues también podrías hacerlo sin problema. Y como digo, para mí son las más cómodas porque son magnéticas y por lo tanto a la hora de quitártelas, ponértelas, pues es realmente cómodo y rápido. Pero para ocasiones del día a día que te quieras poner un outfit así un poquito más cute, pues sinceramente este tipo de correas que te voy a enseñar ahora, así como imitación al cuero, a la piel, todos sabemos qué tipo de correa digo, pues también me parece un muy buen acierto. De calidad he de decir que no están nada mal, ¿eh? Porque a veces este tipo de materiales puede parecer un poquito más cutrillo, pero no, la verdad es que muy bien. Aunque los precios puedan ir cambiando, ya veis que en la parte del vídeo por aquí arriba os irá apareciendo el precio de cada artículo para que veáis lo económico que es. Y en la descripción estarán todos los enlaces con el ID del producto y también el enlace directo por si le queréis echar un vistazo o si queréis cotillear otros productitos de la web. Esto a mí me lo envía Shein, no es colaboración, no me pagan, ni tampoco me llevo nada con todo esto, me refiero, solamente me envían los productos, pero aún así también tengo código de descuento que también lo encontraréis en la descripción por si lo queréis aplicar y de esta manera vosotros sí poder beneficiaros de esta colaboración que he hecho para tener un descuentito en lo que compréis de Shein. Como ya te dije en Instagram, hay una cosa que me da un poco de toque y es el hecho de que yo tenga el Apple Watch rosa y que los cierres de las correas sean en plata o negro, porque por estética pues no quedan muy bien, la verdad. A esto de aquí me refiero. Pero aún así he de decir que para todos aquellos que utilicéis el Apple Watch más para el día a día y no vayáis tanto a entrenar, porque sinceramente este tipo de correas a mí personalmente me parecen un poco incómodas para sudar básicamente, no me parece para nada una mala opción, sobre todo para eso, para llevarlo en el día a día, para que conjunte un poquito más con los outfits, me parece una opción muy guay y como digo, de calidad no está nada mal. Siendo totalmente sincera, va un poquito dura, pero bueno, esto también con el tiempo se irá dando de sí. Y por último, pero no menos importante, sabéis que soy muy fan de las correas de Rhinoshield, pero es cierto que aún no me han llegado las del Series 10, así que aproveché y cogí esta en Shein, que es bastante parecida. Obviamente no creo que sea la misma calidad, pero sí que es exactamente el mismo concepto. Es súper elástica, lo cual para muñecas así más anchas o incluso pequeñas como la mía no está nada mal. Y por lo que hace a la estética, sinceramente a mí me gusta un montón. Aunque reconozco que después de haber probado este estilo,
no hay vuelta atrás. Vale, pasamos directamente a iPhone, porque si estás suscrito al canal, que bueno, creo que es buen momento para recomendarte que te suscribas si aún no lo has hecho, para no perderte más vídeos de accesorios o hauls que puedan llegar a venir en los próximos meses. Pero vaya que si no es la primera vez que ves mis vídeos, sabrás que yo siempre te recomiendo tener 1, 2 fundas que protejan realmente tu dispositivo, ya que te has gastado mucho dinero en él. Pero de vez en cuando me gusta pedir en tiendas así más económicas algunas funditas simplemente, exclusivamente por estética. Y estas dos que te voy a enseñar me parecieron súper cute y muy apropiadas para la temporada que entra, que es el invierno, el fresquito. Esta de aquí, por ejemplo, me parece ideal porque, como digo, son fundas que solo encuentras en este tipo de tiendas, son muy especiales y a mí la verdad es que me gusta tener un par de estas exclusivamente, como digo, por estética, y es este diseño que me parece ideal. Es de pelito, creía que iba a ser un poco más incómodo, pero no. Y luego en cuanto a diseño, aquí ya para gustos colores, nunca mejor dicho, pero es que me gusta muchísimo, sinceramente. Creo que no hace falta que aclare esto, pero obviamente no es MagSafe, pero como digo, para hacerte alguna fotito así en el espejo queda buenísima. Y la otra que te voy a enseñar, bueno, esa sí que literal es para gustos colores, porque quería algo un poco más extravagante. Y no sé si me he pasado. ¿Qué monería es esta? Me parece súper cute. Hay que fijarse muy bien en los detalles. Primero, la funda viene con un propio lanyard, que obviamente tú esto luego lo puedes utilizar si quieres en los AirPods o en un AirTag o donde tú quieras ponerlo. Así que puntazo. Luego, por otra parte, la funda en sí no deja de ser el mismo concepto que el anterior, pero incluye directamente este agarre para que puedas enchufarle el lanyard sin ningún problema. Y así es como queda. Vamos a ponerle directamente el iPhone porque sí que es verdad. ¡Ojo! Oye, no está nada mal. Vale, a ver, te cuento un poco. No sé si se aprecia, pero los botones no son tipo estos, que son como clicables o como cualquier otra funda, sino que están como incorporados, o sea, son lisos, pero tienen un poquito de forma para que sepas que estás haciendo clic. Y yo pensaba que esto iba a ser un poco incómodo, pero fíjate qué sorpresa que no, que son súper cómodos. Es cierto que el botón de acción está cubierto, no entiendo por qué no le han pintado la señalización, pero bueno. Y luego en cuanto a diseño, aquí ya cada uno que me diga si le gusta o no, a mí personalmente me parece súper cute. Es cierto que el tema del reborde de las cámaras, personalmente prefiero que sean totalmente abiertos, pero imagínate que has elegido un color que no acaba de gustarte, pues este tipo de fundas que lo cubren no me parece nada mal. Y que no os sorprenda si de repente me veis haciéndome un selfie así en el espejo en los próximos días. Me parece súper mono. Vamos a quitársela porque los siguientes accesorios que te voy a enseñar son MagSafe, así que necesitamos una fundita compatible con MagSafe. Que como sé que me lo vais a preguntar, la que yo ahora mismo llevo puesta es la de Moft, que han sacado en este color beige preciosísimo. Pues bueno, ya sabéis que yo soy hiper fan del magnetismo del MagSafe en el iPhone porque tengo un montón de accesorios compatibles, como por ejemplo las tarjetas. Yo ya sabéis que el tarjetero que tengo es magnético y por lo tanto siempre lo llevo aquí cuando salgo de casa y es muy cómodo a la hora de utilizar. Pues cotilleando un poco la web vi que tenían obviamente un montón de tipos distintos con un montón de colores distintos, pero también tenían packs. Y vi este pack de este color rosita y este color blanco, y para esos momentos que quiero que combine un poquito más, pues sinceramente por estética a la hora de hacerme una foto, quería tener un par de estos que, a pesar de que no tienen la capacidad que yo buscaba, que son 3 tarjetas, solo admiten 2, no está nada mal por el precio que tenían. Por supuesto, aclaro que no son de la calidad probablemente que encontremos originales o de otras marcas, como por ejemplo la mía, que es de Spigen, pero por el precio que tienen, si te hace ilusión tener una cartera MagSafe por probar, pues yo creo que está bastante bien. Se pega literalmente así, y así es como queda la blanca. Y así es como queda la rosa. Ya os digo, no las he comprado por separado, esto era un pack. Así que el precio que habéis visto durante todo este clip es de las dos juntas. Vale, vamos a seguir con MagSafe porque el siguiente accesorio me parece súper útil y además me habéis preguntado un montón que cómo suelo grabar yo ciertos vídeos para Instagram, sobre todo en formato vertical, y yo ya sabéis que tengo como un adaptador para un trípode normal, pues donde está ahora mismo mi cámara, pero es MagSafe. Bueno, pues vi esto que me pareció súper guay, que en principio no lo he abierto obviamente, es un trípode ya directamente con este adaptador MagSafe, para que puedas literalmente poner el iPhone y empezar a grabar de una forma un poco más cómoda, y además que ya ves que no ocupa absolutamente nada. Vamos a quitarle el plastiquito. Este es el concepto del producto, lo que os decía, es un trípode, pero que tiene ya directamente esta parte, donde en otros trípodes sería como la típica anillita, pero en este caso, en principio, vamos a ver si funciona. Sí, es MagSafe. Yo todo esto te lo cuento como si lo hubiera abierto ya y lo hubiera probado 30 millones de veces, pero es mi primera vez. Ah, vale, como un trípode normal, por aquí abres las patas y puedes deslizar hacia abajo. Y en principio esto
según lo que tengo entendido. ¿Cómo va? Ah, vale, por aquí, si estiras... Oye, que yo me pensaba que era más bajito. Pues no está nada mal. Tenemos más o menos, calculándolo yo a ojo, 1 metro más o menos de trípode, lo cual no está nada mal, porque para serte sincera, yo normalmente lo pongo encima de la mesa, o sea que esto no me lo esperaba. Tiene aquí como un interruptor y esto parece ser, a ver, un mando, ¿no? Claro, esto debe ser el mando y esto debe ir con Bluetooth, digo yo, y lo puedes controlar directamente para hacerte las fotos o los vídeos de forma, pues, inalámbrica. No me parece nada mal si esto os ayuda, como seguramente a mí me ayudará, a crear mejor contenido para vuestras redes sociales. Oye, perdonad por la luz porque el sol va y viene todo el rato, ¿veis? Otra vez me quedo a oscuras. Y espero que no se haya notado mucho con la edición, pero bueno, pido perdón por si acaso os ha mareado un poco. Vale, siguiente producto. Hablábamos ahora de la creación de contenido y una cosa para mí fundamental a la hora de crear contenido es que se escuche bien. Y es cierto que yo tengo bastantes micros en casa, porque bueno, me dedico a esto y muchas marcas siempre quieren enviarme sus productitos y por supuesto, como digo, yo encantada de recibir nuevos micrófonos para probar qué tal es la calidad de cada uno de ellos. Y cuando vi que en Shein también tenían este tipo de micrófonos, que además ahora son súper virales, muy parecidos a los de Holyland, pues quise probarlos. Así que vamos a abrirlo juntos, a ver qué tal. Para ser sincera, la presentación es mejorable, ¿vale? Porque viene con el típico plasticurro, pero bueno, tenemos cable tipo A, tipo C para cargar y luego también tenemos imanes, porque como te he dicho, son como los de Holyland y van imantados. Así que por aquí tenemos estos accesorios. Y aquí es donde vienen los micrófonos. Así que vamos a abrirlos. ¡Wow! Oye, pues no está nada mal, ¿eh? De verdad que he visto micrófonos mucho más cutres, o sea que no me parece nada mal. Tenemos esto de aquí donde se conecta directamente al iPhone, ¿vale? De esta manera. Y luego, bueno, ya se ha puesto verde, de forma inalámbrica se deberían conectar... Mira, ya se ha vinculado, ideal. Se vinculan automáticamente a, pues, el micrófono en sí. Y luego esto, gracias a lo que te he enseñado... Opa, gracias a lo que te he enseñado de forma magnética, digo yo, sí. Creo que ahí lo podéis ver, que se engancha automáticamente. Pues de forma automática tú te lo puedes poner aquí. Creo que la única manera de saber si vale la pena o no es probándolo. Así que voy a grabar un vídeo directamente con el iPhone, ¿vale? Lo voy a hacer a modo selfie. Así que todo lo que estáis viendo a partir de ahora está siendo capturado, obviamente, con la cámara selfie de mi iPhone. Y todo el sonido es gracias a este micrófono de aquí. Así podéis saber. He estado escuchando un poquito el clip, os doy mi opinión, no es el mejor micrófono del mundo, pero sinceramente, si quieres empezar a grabar contenido y quieres mejorar un poquito la calidad de tus vídeos con el sonido, no está nada mal, aunque para ser totalmente sincera, he probado de mejores. Y vamos a acabar el haul con un producto que la verdad es que tengo bastantes, lo reconozco, pero nunca había probado la marca Baseus y la verdad es que es bastante conocida, y vi que en Shein tenían una batería portátil, pero que no es MagSafe, que muchas veces os digo, por portabilidad, comodidad, elegid mejor MagSafe porque es lo más cómodo de llevar en el bolso, porque no pesan tanto y van conectadas de forma magnética y es lo más cómodo. Pero a la hora de viajar, y como ahora tengo un viaje bastante largo, quería una batería de muchos mil amperios que me pudiera cargar cualquier dispositivo, tanto el iPad, el iPhone o el Mac. Entonces encontré esta, que son 30 vatios y 20.000 miliamperios de capacidad. Yo lo único que vi es que era pequeñita, era portable, no ocupaba mucho, que sinceramente ese tipo de batería ocupan bastante. Yo quería algo un poquito más cute, un poquito más, pues sí, más pequeño, pero aún así que me pudiera permitir cargar mínimo 2 dispositivos a la vez, que es algo que yo busco, ¿vale? Y lo que me gustó de esta batería es que los cables están incluidos dentro de ella, por lo tanto te ahorras el llevar el cable suelto pues por el bolso. Así que vamos a probarla a ver qué tal es. La elegí en color lila, pero la tenéis en más colores por si os gusta. A ver, no te voy a mentir tampoco, pesa un poquito, pero es cierto que pesa menos de las que tengo en casa, así que no me voy a quejar tampoco, pero vamos a ver, le quitamos el plastiquito. Y por aquí tiene una pantallita que se puede encender para saber la batería que tiene la propia batería. Esto que te sirve también para colgar es el propio cable, ¿vale? Por aquí lo podemos deslizar y fíjate que sale, ¿vale? Para poder cargar el dispositivo. Es salida tipo C, que lo tengáis en cuenta. Y luego si lo giras, aquí abajo tiene el otro cable, que simplemente tienes que quitarlo de esta manera tan rápida. Y también es un tipo C. También tienes 2 entradas, una tipo A y otra tipo C, así que vamos a ponerla a cargar a ver qué tal. Vamos con el iPhone y vamos a ver. Ahí está cargando, ideal. Pone el porcentaje de carga de la batería, como te he dicho, y luego un icono rojo que no sé si se aprecia en cámara, que sale que está cargando. Este tipo de productos al final yo ahora os puedo decir que van súper bien, pero esto se demuestra con el tiempo, así que si quieres seguir viendo este producto y si finalmente te lo recomiendo o no, será en los próximos vídeos y más concretamente cuando hagamos la maleta para irnos a Nueva York, así que después de un tiempo ya te confirmaré si vale o no la pena.
Nada más que añadir, millones de gracias por haber pasado este ratito juntos, sé que a muchos os encantan los hauls, el tema de los accesorios es algo que os gusta un montón y yo agradezco que sea así porque es algo que me entretiene y que me gusta grabar. Todos los enlaces con el ID del producto para Shein lo tenéis todo indicado en la descripción. ¡Ay, la luz! Junto con mi código de descuento para vosotros, que recuerdo que esto no está siendo patrocinado por Shein, ni tampoco yo me llevo dinero con nada de esto, simplemente es un código para que podáis utilizar vosotros y beneficiaros vosotros. Yo suficiente ya me beneficio con que me envíen productitos gratis, la verdad. Por cierto, también en la descripción, si deslizáis un poquito más abajo, os voy a dejar también los enlaces a las correas que compré en la otra web, que todos ya sabéis, que os enseñé por Instagram, que también me lo habéis pedido muchísimo. He encontrado algunos de los enlaces, no sé si podré ponerlos todos, pero bueno, os los dejo también en la descripción, ¿vale? Y ya que estoy hablando de poner cosas, pues también te pongo este vídeo por aquí, por si quieres seguir viendo más vídeos de mi canal. Pues nada, puedes hacer clic aquí e ir a verlo. Millones de gracias y nos vemos, pues eso, en un par de días. ¡Adiós!